Saludamos a esta hora en Caracas a Juan Manuel Rafali. Él es abogado constitucionalista y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Abogado Rafali, buenas noches y gracias por estar con nosotros en NTN 24 para toda la teleaudiencia en el continente americano. Inmediatamente quiero comenzar preguntándole a usted como constitucionalista. Ya se está comenzando, ya el vicepresidente, el canciller Elías Agua anunció que quien asumirá la presidencia será Nicolás Maduro y no Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional, como lo estipula la Constitución venezolana. ¿Qué va a pasar si esto sucede? Sí, bueno, lo primero que, ante todo, pues muchísimas gracias por estar pendientes de Venezuela en este momento tan importante de nuestra historia, que ha causado pues tanta consternación en Venezuela y en muchos países del mundo, ¿no? Evidentemente, el deceso de un presidente de la República es un hecho que no es normal, pero sí es un hecho factible y por eso está regulado en la Constitución venezolana. Como ustedes vienen diciendo en su programación, el artículo 233 es claro en el sentido de que en caso de que fallezca el presidente electo, quien debe asumir la presidencia interina hasta tanto se haga una nueva elección es el presidente de la Asamblea Nacional. Pero en este caso hay una peculiaridad sobrevenida y es que el presidente de la República ya estaba en ejercicio del cargo en el periodo anterior y eso motivó a una decisión de la Sala Constitucional de Venezuela el día 9 de enero. Y según esa decisión de la Sala Constitucional, si bien el juramento era una formalidad importante que cumplir, el presidente estaba en ejercicio del cargo y se considera que el Poder Ejecutivo, es decir, tanto el presidente como el vicepresidente y los ministros, se mantenían en el cargo durante el tiempo que el presidente estuviera ausente del país por el tratamiento médico al que estaba sometido. ¿Qué quiere decir esto? Que de conformidad con la sentencia del 9 de enero de la Sala Constitucional, el vicepresidente Nicolás Maduro debe completar el itinerato, o sea, asumir este periodo de suplencia hasta que se llame a nuevas elecciones y no el presidente de la Asamblea Nacional como originariamente lo decía la Constitución. Y esto tiene algún sentido que también hay que explicarlo bien. La razón por la cual excepcionalmente quien suple de manera temporal al presidente de la República electo es el presidente de la Asamblea Nacional es porque si es un nuevo presidente no pudiera haber un vicepresidente. De modo que solo en esa condición, cuando hay un presidente electo que no estaba ejerciendo el cargo y no hay un vicepresidente que estuviera también en ejercicio, se le permite terminar o completar hasta que haya elecciones el proceso al presidente de la Asamblea Nacional. Insisto, esto es una situación atípica, pero de alguna manera existe esa decisión del Tribunal Supremo de Justicia, la cual personalmente he criticado porque creo que contraviene el artículo 233 de la Constitución, pero esa fue la interpretación que le dio nuestra Sala Constitucional y por eso el canciller Elías Agua ya ha anunciado que quien asumirá las riendas del país hasta las nuevas elecciones será Nicolás Maduro, el vicepresidente de la República. Doctor Rafali, ¿cómo hacerle entender precisamente esa interpretación de la Constitución, además de esas decisiones tomadas por el Tribunal Supremo de Justicia, a factores de la oposición y así evitar además que empiece a llevarse un discurso contrario al decir entonces que en efecto tendría que ser Diosdado Cabello, el nuevo presidente de la nación, y evitar además entonces que estas malas interpretaciones, si vale la palabra, lleven a una desestabilización en las calles de Venezuela? Yo no creo que esto sea un tema que sea capaz de generar desestabilización, con toda honestidad. Yo creo que se trata de una presidencia con carácter de suplente, quien asuma muy breve. Creo que al venezolano común el hecho de que se encargue el presidente de la Asamblea Nacional o el vicepresidente de la República no es precisamente lo que más angustia le causa, sino el que se convoque a un proceso electoral de acuerdo a los términos que establece la Constitución, el Consejo Nacional Electoral, en cualquier momento, imaginamos que después de que pasen estos 7 días de luto que se han declarado, bueno, procederá a establecer un cronograma y fijará una fecha relativamente próxima para las elecciones. Creo que esto es un tema importante para los constitucionalistas, un tema formal que no le quito relevancia, pero no creo que sea un tema que cause profunda angustia política en el país. Creo que que esto es bien importante, quien haya asumido la vicepresidencia de Nicolás Maduro como válida desde el 10 de enero hasta el día de hoy,
bueno, tiene que por vía de consecuencia asumir también la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia y que se encargue él. Insisto, la razón por la cual la Constitución prevé que se pueda encargar el presidente de la Asamblea Nacional es para que ellos y no hay un vicepresidente designado. Si se asume que Nicolás Maduro venía siendo el vicepresidente de la República legítimo y en ejercicio validado por la sentencia del TCJ, bueno, él será a quien corresponda suplir la ausencia definitiva del presidente, con todo y que no estamos de acuerdo en el fondo con esa decisión. Doctor Raffaly, me queda una duda porque el artículo 233 de la Constitución Bolivariana de Venezuela establece que cuando el presidente o la presidenta electa no haya tomado posesión se procederá a una nueva elección, pero quedará es el presidente de la Asamblea Nacional y no el vicepresidente. Y pues hasta donde se sabe, el presidente Hugo Chávez no llegó a juramentarse en este cuarto mandato que tendría que haber asumido el pasado 10 de enero. Aún así, la sentencia del TSJ opaca este artículo de la Constitución y sigue siendo entonces Diosdado Cabello el que debería, Nicolás Maduro el que debería asumir la presidencia. Sí, por eso es que yo digo que en lo personal yo no estoy de acuerdo con la decisión del Tribunal Supremo cuando interpretó el texto constitucional y emitió ese criterio. Yo creo que lo que estaba muy claro en la Constitución era que si no se había juramentado el presidente, no se consideraba todavía un presidente en ejercicio, sino un presidente electo, y por lo tanto había que aplicar la norma tal y como está escrita y que fuera en este caso el presidente de la Asamblea Nacional quien asumiera temporalmente la presidencia de la República. Sin embargo, la propia Constitución establece que su último intérprete es la Sala Constitucional. Y la Sala Constitucional, a través del principio de continuidad administrativa, el cual creo que no está concebido para este tipo de situaciones, bueno, estableció que quienes estaban acompañando al presidente Chávez en su gestión venían desde el ejercicio, o mejor dicho, desde el periodo constitucional pasado y se mantenían en el cargo y por lo tanto el vicepresidente Nicolás Maduro estaba legitimado para actuar como tal y de hecho se han permitido una cantidad de medidas, de decretos e incluso de actos administrativos en cabeza del presidente Nicolás Maduro que, bueno, que hasta ahora no han sido objetados y que por consiguiente ratifican su carácter de vicepresidente y cuando hay un vicepresidente en ejercicio, a él les corresponde suplir la presidencia. Únicamente si no hay un vicepresidente legítimo en ejercicio, entonces asumirá el presidente de la Asamblea Nacional. El Tribunal Supremo fue claro al decir que estaba diferida la juramentación, pero que el presidente estaba en el cargo y no era un presidente electo, sino un presidente reelecto y que por lo tanto estaba en ejercicio, al igual que su tren ejecutivo, incluyendo a Nicolás Maduro. Doctor Raffaly, nos preguntan a través de nuestras redes sociales en Twitter si se puede citar en este momento también el artículo 229 y si el vicepresidente en ejercicio puede ser candidato o debería renunciar. Brevemente, por favor. Sí, eso es una buena pregunta. Si el vicepresidente de la República asume el cargo de presidente suplente, ya deja de ser vicepresidente de la República. Y esa limitación para postularse le corresponde a quien sea vicepresidente, no al presidente de la República. ¿Esto qué quiere decir? Que yo me imagino que una de las cosas que debe suceder muy pronto es que Nicolás Maduro, si en efecto se impone el criterio del Tribunal Supremo de Justicia, asumirá definitivamente la presidencia y designará a su vicepresidente. Y es ese vicepresidente el que no puede competir. Pero Nicolás Maduro va a dejar de ser vicepresidente en el momento que asuma todas las funciones que la Constitución le atribuye al presidente de la República, porque él es el nuevo presidente hasta que haya una nueva elección. Bien, agradecemos a Juan Manuel Raffaly, abogado constitucionalista y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, por acompañarnos en el informativo de NTN 24.